Bien, el día de hoy vamos a estar viendo el diezmo, el maaser en hebreo, el cual vamos a estar averiguando y vamos a estar contrastando ideas. ¿Será que sigue vigente? ¿Será que el pastorado puede recibir el diezmo? ¿Será que esto puede interpretarse como una usurpación de las labores del sacerdocio levítico? Vamos a ver qué tan bíblico es el diezmo dentro del contexto cristiano, ¿verdad? Nosotros analizamos bajo la lupa y los lentes de la Torá y los profetas lo que vamos a encontrar escrito en el Nuevo Testamento. ¿Será que han sacado cosas de contexto? Vamos a verlo. En nuestra primera diapositiva vamos a encontrar uno de los más clásicos versículos que se usan para defender dentro del pastorado, sea masculino, femenino, el obispado, evangelistas, incluso apóstoles, profetas, incluso, que dicen dentro del cristianismo ser ellos sacerdotes y por lo cual pueden ellos recibir un diezmo, ¿sí? Y para avalarlo van a citar los siguientes versículos. Hebreos 7, del versículo 1 al 10. Vamos a encontrar ahí, en este capítulo, algo interesante y que es muy complicado para una persona indocta y que no conoce Torah, que no conoce los sacrificios, que no conoce el sistema levítico. Si no lo conoce, esta persona no es la más apta para meterse a hablar del diezmo. ¿Por qué será que no es la más apta? Es que al no tener la información, al no entender el sistema de los diezmos que se daban en la Torá, que más adelante los vamos a tocar y vamos a seccionar entre los tres principales y digamos el más uno o el más dos diezmos que vamos a tratar dentro del diezmo, más adelante la aclaración, van a tender a tergiversar, a malinterpretar lo que quiere decir esta carta de Hebreos en cuanto al sacerdocio. Bien, porque esta carta en este capítulo no está hablando, bien, de un diezmo que debe hacerse a un líder eclesiástico. Esto en contexto y exégesis no está hablando y no se puede usar para respaldar. Vamos a entender por qué. Bien, continuando con el siguiente versículo, el cual nos va a arrojar un poco más de claridad sobre lo que hemos mencionado, el cual es Primera de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 9, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es uno de los versículos que más se va a ocupar, que más tú vas a escuchar dentro de una iglesia local, en los labios de un pastor, de un líder eclesiástico, para decir que ellos son sacerdotes, por lo cual pueden recibir un diezmo. Pero en estricto rigor, si tuviéramos que aplicar este versículo para decir que son sacerdotes, entonces tendríamos que deducir que todos son sacerdotes. Cada persona que crea, que esté dentro del cristianismo, entonces debería definirse como un sacerdote, como nación santa, como linaje escogido. Pero la verdad de esto es que no es así. ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Porque si ustedes leen la carta en la primera de Pedro, en su apertura, él da un saludo. ¿Bien? Y el saludo es para los forasteros, digamos, a los expatriados en la diáspora, los cuales están, como dice la carta, expatriados. ¿De dónde son estos expatriados? Estos expatriados tienen que tener, valga la redundancia, una patria y haber sido sacados de su patria. ¿Y dónde está sucediendo eso? En Israel. Importancia de exégesis
Importancia de contexto. Esto está pasando en Israel. Y esto viene no desde ese momento, esto viene desde el exilio, del exilio en el cual ellos estuvieron previo a volver a la tierra. Recuerden que ellos vienen llegando a la tierra, reconstruyen este segundo templo tras un exilio. Recordar que en este momento del exilio empiezan a surgir las primeras diásporas, lugares donde se va a erigir un lugar como centro, digamos, de estudio, donde los rabinos y los líderes van a estar enseñando Torah y Tanaj. Bien, entonces, venimos hablando de un contexto el cual debemos entender para saber qué es lo que quiere decir Pedro, porque están apuntando a personas que están afuera, ¿verdad? Pero que no son unas personas cualquiera, por algo están afuera y están en una diáspora. Bien, es obvio, es válido decir que dentro de esta carta vamos a tocar y a enviar información también a un pueblo, entre comillas, abro comillas, gentil, cierro comillas, pero hay una clara referencia de Pedro a los judíos expatriados en la diáspora. Bien, ahora, dentro de esta carta, más adelante en el mismo capítulo 1 y 2 vas a encontrar algunas que otras menciones de Pedro haciendo alusión a este pueblo como idólatra, como que no vivían con ley, etcétera, pero cosas que pasaban dentro de Israel desde los tiempos de los profetas y desde los tiempos mismos de Moisés. Bien, la desobediencia no es nada nuevo, ¿sí? Y este versículo, como les estaba diciendo, es usado para decir que aquellos líderes que estén dentro de una iglesia predicando desde el púlpito pueden tomar actitud, pueden tomar una autoridad de sacerdotes para pedir, exigir el diezmo de forma obligatoria o de forma voluntaria. ¿Sí? Vamos a continuar un poco más. Quiero recalcar un poco más que aquí se argumenta que el diezmo existía antes de la ley, ¿bien? Y que aún sigue vigente bajo, digámoslo así, Mesías o Cristo. Esto, esto se usa ya que se dice que Abraham dio los diezmos y esto fue antes de la ley, pero aquí se debe denotar algo. Bien, ojo con lo que les voy a decir. La Torá es la ley. Bien, son 5 libros. Estos se conocen como, tradicionalmente, Génesis, Éxodo, bien, Números, Levíticos, Deuteronomio. Estos 5 libros son la ley. Bien, independientemente de que Abraham lo haya hecho antes de que la Torá escrita fuera dada al pueblo de Israel a través de Moisés, esto es la ley. Estos libros, estos 5 libros son la ley. Génesis es parte de la Torá, de la instrucción, de lo que se conoce tradicionalmente como la ley. ¿Ok? Es más, si nosotros queremos hablar de temas como este, es muy peligroso empezar a hablar de que esto se hacía antes del diezmo, o sea, antes de la ley, porque incluso la circuncisión se hacía antes de la ley y también se diferenciaba antes de la ley entre animales puros e impuros. ¿Sí? Eso lo podemos ver en la historia de Noé y el diluvio.
y entre otras cosas de las cuales no vamos a entrar en detalle porque no viene al caso y no viene al tema. Continuamos. Estoy a través de la imagen acá, no estoy apareciendo en cámara porque estaba viendo que me parecía como muy, ¿cómo se dice? Friseado. Entonces, a tener una imagen rara ahí que me vean en desfase, prefiero que tengan la imagen ahí y escuchen claro lo que les estoy enseñando. Bien. Aquí también hay otro pasaje que se usa mucho para decir que el diezmo sigue vigente porque dicen en Mateo 23, en el capítulo 23, versículo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos, parafraseando, esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello, ¿verdad? Y utilizan esa frase para decir que el diezmo sigue vigente. Que yo no estoy diciendo que el diezmo no está vigente. Claro que sí está vigente, pero no está el diezmo hecho para personas que no poseen el linaje levítico para exigir el diezmo. ¿Bien? Vamos a seguir aclarando el tema. Esta parte la interpretan, como bien les decía, como una validación implícita del diezmo por parte de Jesús o Yeshua. Ya saben que nosotros no hacemos escándalo por el tema de los nombres. Bien, solamente se les pide respeto y reverencia al nombre del Creador. También se usa Malaquías, esto ya lo he escuchado muchas veces, en el capítulo 3, versículos del 8 al 10, donde dicen, parafraseando, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Sí? Y este capítulo se usa de forma recurrente para decir que el diezmo debe de darse en el lugar que usan como, entre comillas, templo, para congregarse y decir, en este lugar ustedes deben entregar sus diezmos y sus primicias. Continuemos un poco más adelante. En el versículo anterior mencionado sobre Malaquías, cabe decir, antes de continuar, que también se usa mucho la parte de la maldición. ¿Bien? Cuando dice malditos sois con maldición. En la traducción de la Reina Valera. Esto también es darle un énfasis para que ustedes diezmen. ¿Sí? Pero yo les voy a sacar de ese error, les voy a traer claridad para que no se sientan mal por no estar llevando el diezmo a un lugar que no debe entregarse el diezmo. Bien, el diezmo tiene otro trasfondo. Bien, aquí tenemos otro versículo. El diezmo de la tierra, dice, de el Creador o de Dios, es cosa dedicada a Dios. Bien, esto lo usan también para decir que, ¿ves? Este diezmo no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. De manera que con esto se pretende afirmar que el diezmo debe de darse al líder local de la iglesia local. ¿Sí? Hay muchas cosas que decir en referencia a esto. Bien, todo esto que les estoy dando es una introducción al credo tradicional cristiano para que podamos llegar al origen establecido en la Torá, el cual es el deber ser, el que es el real y el establecido por Dios, el cual es irrefutable y solamente es malinterpretable y tergiversable por el mundo cristiano. Pero en su estricto contexto, en su estricta aplicación,
por ningún lado, por ningún motivo, va a ser algo modificable e intercambiable o traspasable para un pueblo cristiano tradicional. Continuamos. Acá vamos a toparnos con algo interesante. ¿Qué es tan interesante? Que usan algunos versículos que no se está hablando del diezmo para enseñar que deben vivir del diezmo. Bien, siendo personas que, digamos, están dándote la palabra, se supone que dándote enseñanzas, se supone que deben estar dándote bases eh, escriturales para creer lo que crees y bases, digamos, por lógica irrefutables para tu caminar y defender tu propia fe. Bien, pero cuando citamos este versículo, este capítulo de los Corintios, el capítulo 9, versículos 3 al 14, ¿de dónde? En parafraseo dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Vivan del Evangelio. Esto en ningún momento está haciendo alusión a que el líder local de una iglesia puede tomar o usurpar la identidad de un sacerdote, que es otra cosa, para entonces exigir o pedir el diezmo. Están diciendo que puedes vivir de esto en el sentido de, porque Pablo no puede estar enseñando lo contrario, de que si ustedes quieren percibir incluso un sueldo por parte de aquellos que son oidores de su mensaje, estaría bien. Si ustedes quieren recibir una ofrenda por parte de aquellos que reciben su mensaje, está bien. En eso no tenemos nada que decir. Puede ser tolerable, puede ser aceptable y plausible, pero tomarse de esto para decir que entonces son ustedes los que deben recibir el diezmo, están completamente equivocados. Equivocados. Porque el linaje del cual habla Pedro es Israel. Israel tiene un linaje escogido para el sacerdote y un linaje escogido para el rey. ¿Bien? Por eso habla de un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Esa nación santa es Israel, a la cual ustedes vienen a pertenecer. Porque en ninguna parte de la Biblia, y reto a cualquiera que me demuestre que hay un pacto ofrecido por parte de Dios a un pueblo gentil, a un pueblo gentil, ¿bien? A un pueblo que no sea Israel, ¿bien? Por favor, en estricto contexto, en una correcta exégesis, porque si empiezan a comentar y a enviar pasajes sacados de contexto, ni siquiera vamos a responder esos comentarios tan indoctos. ¿Bien? Continuemos. ¿En qué estábamos? Dispositivo siguiente. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que le instruye. Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 6. Esto apoya, ¿verdad?, que los creyentes sostengan a sus maestros espirituales, y eso está bien. Eso está perfecto. Pero no quiere decir que deben percibir, que deben recibir el diezmo, o que el creyente debe de diezmar a este enseñador, a este maestro. Bien, esto es netamente que no corresponde. Bien, porque el sacerdocio levítico no ha sido cambiado. No ha sido cambiado.
que el sacerdocio levítico lo quieran contrastar con el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Y decir que este cambia, que uno puede abolir el otro, eso es otra cosa. Eso es otra materia de la cual podemos hablar en profundidad en otro video, porque es un tema más profundo, más delicado, en la cual personas indoctas que no conocen la Torá, que no conocen las leyes para el Cohen Gadol y para los levitas, que no saben diferenciar entre levitas y Cohen, ustedes no están preparados para esta conversación. El cristiano tradicional no está preparado para esta conversación. ¿Bien? Aquí solamente entran personas de Torah, de Tanaj, que contienen en su corazón y en su mente las profecías y que estudian las profecías en el lenguaje en el que fueron dadas. Por algún motivo fueron dadas. Cada palabra, cada frase, cada conector, cada verbo que se habla en la escritura son clave, no son un detalle, no es un detalle, son clave, son palabras que deben tomarse en serio y no solamente como conectores, como puede ser una Y griega para nosotros, para poder decir claro y oscuro. No, todo tiene un detalle, toda letra tiene un detalle. En el hebreo es así, en la profecía es así. Por algo, por algo, hay un motivo por el cual Pablo percibió, según las escrituras del Nuevo Testamento, percibió y se dio cuenta de algo que él estaba haciendo mal cuando escucha una voz que le hablaba no en latín, no en griego koiné, no le habló en arameo, le habló en hebreo. Ahora, ¿cuál es el diezmo que se dio en los tiempos del templo? Cuando el templo estaba en pie, ¿sí? Cuando el templo estaba funcionando, el diezmo, el diezmo no es lo que se enseña tradicionalmente en el cristianismo, ¿bien? Esto es muy claro. Podemos hablar hasta de 5 tipos de diezmo, ¿bien? Esto no tiene como objetivo final el diezmo dársele para darle solamente un sustento a este líder que sería el Cohen. Tiene otras particularidades y otras implicaciones. Obviamente, esto se hacía cada año. Bien, esto no se hacía una vez al mes al percibir el sueldo, que no es algo malo. Bien, se puede aplicar el principio, ¿sí? Pero en estricto rigor, esto se hacía una vez al año. Ahora, ¿cómo? Ahora, ¿cómo puede una persona que dice ser gentil, que dice mantenerse gentil dentro del cristianismo, y a la vez decir que es parte de un linaje real de sacerdocio, si sigue siendo gentil? No puede hacerse sacerdote. Bien, el pueblo al que se le habló directamente y se le dio leyes para un sacerdocio y para una monarquía es para Israel, ¿sí? Porque este pueblo, digamos, gentil, no tiene una ley. Aquellos que dicen que mantienen su esencia gentil, no tienen entonces nada que ver con estas leyes. No tienen que ver con un sacerdocio. Menos, aunque estén hablando del sacerdocio de Melquisedec,
De hecho, citarlo es darse un tiro en el pie, porque se habla de uno solamente, es decir, ustedes quedan fuera del sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Según lo que ustedes entienden por el orden de Melquisedec, ustedes quedan fuera. ¿Sí? Aquí estamos hablando con personas que entienden Torah, que entienden Tanaj. ¿Bien? Las personas indoctas tienen que ponerse a estudiar en silencio y sujeción a sus maestros de Torah. ¿Sí? Bien. Pasemos a hablar de lo que realmente es el diezmo. ¿Cuántos tipos de diezmos tenemos? Creo que se ve un poco extraño acá. Cuando hice la diapositiva no se veía así. Bueno, le puse aquí 3 tipos de diezmo más 1. ¿Bien? Ahora podría ser más 2. Pero no es el caso. No da el caso. Estos tipos de diezmo los vamos a conocer de la siguiente manera. 1. Maaser Rishon. 2. Maaser Sheni. 3. Maaser Ani. Y 4. La terumá huedola. ¿Bien? ¿Qué encontramos acá? Algo súper interesante. Del primer diezmo, Maaser Rishon, el cual lo podemos encontrar en Números, en los versículos señalados. El primer diezmo, Maaser Rishon, dados a los levitas, era cada año, ¿bien? Del primero al sexto año, ¿bien? Del ciclo sabático. Recuerden que el séptimo es un año Shemitah, ¿bien? Y aquí a los hijos de Levi he dado todos los diezmos en Israel por heredad. Aquí importante destacar, todo Cohen es Leví, pero no todo Leví es Cohen. No todo levita puede ser sacerdote, pero sí todo sacerdote es levita. ¿Bien? Del Maaser Rishon tenemos que entender una cosa, que es por eso que yo digo que podemos hablar de hasta 5 tipos de diezmos. ¿Bien? ¿Qué es lo siguiente? Del Maaser Rishon, que se le da al levita, el levita debe también hacer su diezmo. ¿Sí? Y este diezmo lo va a ofrecer al Cohen Gadol. ¿Bien? A la familia Cohen. ¿Bien? Entonces, continuemos. En Deuteronomio, capítulo 14, vamos a encontrar otro diezmo, el cual vamos a entender como un segundo diezmo, ¿sí? El cual es el Maaser Sheni. Y este diezmo tenía una particularidad, la cual, si tú vivías muy lejos de donde está el lugar del Señor, entonces tú podías venderlo, todo tu producto, trigo, eh, grano, etcétera, y eso lo podías llevar en dinero, comprar en Jerusalén y entonces consumirlo allí. Bien, digamos que es un diezmo para ti. Bien, ahora, ¿qué hay que señalar en este diezmo?
¿Qué es lo que nos va a interesar y llamar la atención en este diezmo? Es que en el tercero y el sexto, en el tercer y sexto año, se va a modificar. ¿Bien? Se va a modificar. Se va a cambiar este diezmo. ¿Por qué? Por lo que aquí está, lo que aquí les señalo, en Deuteronomio 14, versículo 28 al 29, y dice lo siguiente: a fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo, y vendrá el levita, y comerán, y se saciarán. Bien, este es el diezmo Maaser Ani, el diezmo para los pobres. Bien, de esto se sacaba afuera, tú sacabas afuera, y venía el pobre, podía consumir de aquello. El levita consumía de aquello. Bien, esto se daba en el tercer y sexto año. Bien, este es el diezmo Maaser Sheni. Ahora, hay un cuarto tipo de diezmo, o ya sería el quinto, por el Maaser Rishon, del cual se hace el diezmo del diezmo, el cual se dice en Números 18, en el versículo 8, dijo más el Señor a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, ¿sí? De la cual él podía comer, ¿sí? Ahora, esto es lo que se apartaba de forma primera, ¿bien? Este diezmo, ¿por qué? Por, porque esto es del Cohen Gadol, ¿sí? Esto es del Cohen Gadol, y esto está estipulado que sea el 2% de tu grano. Bien, no está escrito en la Torá que debe ser el 2%, pero se establece por norma rabínica que sea el 2%. Y a grandes rasgos, eso es lo que vamos a conocer y entender por diezmo. 1, el Maaser Rishon; 2, el Maaser Sheni; 3, el Maaser Ani, el que se cambiaba, ¿verdad? Tercer y sexto año, y la terumá. Bien, el 2% para el Cohen y su familia. ¿Sí? Y recordar que del primero, Maaser Rishon, se hacía Maaser min Hamaaser. Es decir, se daba el diezmo del diezmo. Bien, ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto? ¿Cómo el cristianismo va a aplicar esto si tiene que incluso el sacerdote, o digamos, el que está allí recibiendo el diezmo, debería diezmar de su diezmo? ¿Cuándo ha sido que tú has visto que los líderes eclesiásticos saquen el diezmo de su diezmo para Cohen Gadol? Nunca, nunca. Solamente aplican el diezmo en un estricto y puro sentido de recibir un beneficio monetario que sea el 10% del ingreso del creyente. Pero eso no lo avala la escritura. Menos si ellos son los que son los partidarios de que la Torá Kadosh ha sido abolida. Si ellos
son los que menos conocen la profecía, si son incluso los que dan por cosa vieja y por antiguo la Torá y los profetas, es un descaro supremo venir y reclamar el diezmo citando Malaquías. Tenemos que hablar este asunto, sea que moleste, sea que no agrade, pero el diezmo, ningún creyente, digamos, en el cristianismo tradicional, está obligado a darlo. Que no te engañen, porque aún aquellos que enseñan que el diezmo es para ellos y que es para el, entre comillas, sacerdocio de la iglesia, entre comillas, muy entre comillas, ni ellos lo entienden, ni ellos lo saben. No conocen Torah. ¿Bien? No entienden de contexto y de exégesis. El contexto y la exégesis lo aplican cuando les conviene. De hecho, vamos a mencionar un par de cosas más aquí que tal vez no van a gustar también, y es el principio de sola escritura, el cual establece a grandes rasgos que la escritura, es decir, en términos y jerga cristiana, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son palabra infalible, la máxima autoridad. Todo lo demás son fuentes falibles y pueden ser consultadas. Bien, pero esas otras fuentes van a ser citadas solamente cuando les conviene. Es decir, que si yo cito de esas fuentes para contradecir la fuente externa de ese creyente sobre la escritura, ¿qué te van a decir? No, es que eso no está en la Biblia. Pero para hablar de cosas que están fuera de la Biblia y respaldar cosas que ellos quieran enseñar, entonces sí es válido. Eso se llama hipocresía. Así tal cual. Este estudio que les estoy dando acá sobre el diezmo es algo básico, es algo sencillo, que se necesita conocer para hablar más en profundidad a la posteridad. Ya que no podemos empezar a hablar de leyes, de regulaciones y el ajá en el diezmo si no conocen cuál es el diezmo o el verdadero diezmo. Bien, no el usurpado. Porque aquí hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar en referencia al diezmo, ¿sí? Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani, la Terumá, para el Congador y su familia. Esto es necesario conocer, es necesario... Disculpen. Ya, continúo. Disculpen la interrupción llamada. Entonces, ¿en qué estaba? Bien. El diezmo, desde el estricto contexto, desde lo que originalmente es, ha sido usurpado por esta labor cristiana que cree tener linaje sacerdotal para exigir diezmo, que se identifica con una identidad incluso divina al llamarse hijos de Dios, pero esos mismos que se dicen hijos de Dios y se asumen como hijos de Dios, critican a otros que se identifican con el pueblo de Israel e incluso se burlan. Pero, ¿qué es? ¿Qué es verdad al fin del caso? Es que ellos son injertados. ¿Bien? ¿Y por qué son injertados?
porque no hay un pueblo gentil con pacto. No se le dio a ningún pueblo gentil un pacto más que una luz. Y esa luz le resplandece. ¿Y entonces qué? Entonces quieren formar parte. Y bienvenidos son. ¿Sí? Así, así habla Isaías al referirse al eunuco y al extranjero. ¿Bien? Entonces, la idea de dar esta clase sobre el diezmo es dar algunos contrastes, algunos matices y la idea original del diezmo para que podamos seguir interiorizándonos en qué es el diezmo, cuál es el propósito del diezmo. Bien, porque aunque no niego que hay algunas organizaciones o tal vez líderes eclesiásticos que al recibir su diezmo tal vez sacarán un porcentaje y den al pobre, esa acción de dar al pobre está bien. Recibir el diezmo como si tú fueras un sacerdote está mal, porque tú no lo eres. No eres sacerdote. No eres sacerdote. La escritura no te señala a ti como sacerdote. Bien. Para eso tienen que descartar profecía en cuanto al sacerdocio de Leví, de los hijos de Leví, de los hijos de Aarón. Para eso van a tener que extirpar y cortar con un bisturí textos del Tanaj y agregar algunos otros para poder validarse. Frente al Tanaj no pueden reclamar lo sacerdotal, lo que le pertenece al pueblo. Son ustedes los que están robando. Si ustedes quieren hacer algo bueno, hacer una buena obra, den al pobre. Eso sí, pueden hacerlo. Eso sí pueden hacer. Dar al pobre, dar sedacá, dar justicia. Pueden donar ustedes a, a maestros de Torah, a promovedores, a quien promueve Torah. Por ejemplo, sitios que te compartan a ti Torah en hebreo y en español sería este caso, y que te compartan más material de estudio en su estricto contexto y lugar dentro de lo que es realmente la esencia del pueblo de Israel. Bien, no de una perspectiva eclesiástica, porque esto da para otros temas, los cuales vamos a estar tocando prontamente, pero no se olviden, no se olviden de la sedacá. Bien, eso es lo que sería la limosna que van a ver en el Nuevo Testamento. Es la tzedakah, es hacer justicia. La tzedakah no es limosna desde esa perspectiva un poco más denigrante, como un poco molesto. La tzedakah es hacer justicia. Esa es la tzedakah. Entonces, como les decía, muy bien pueden percibir salario. Muy bien pueden percibir ustedes su salario, maestros de Torah, cristianismo, tal vez tradicional, lo que tú quieras. Pueden ponerse de acuerdo, hacer un sueldo para ese maestro, pero hablar de diezmo es otra cosa, porque ninguno de los pasajes que usa el cristianismo tradicional para darse a sí mismo la autoridad de recibir un diezmo, ninguno de los pasajes habla ni los avala para percibir diezmo, solamente para percibir ayuda monetaria, que no es igual a decir que pueden recibir el diezmo. Eso es transgredir la ley, eso es irse por encima de la ley
Y eso no está bien. No está bien. El diezmo no tiene nada que ver con lo que se enseña tradicionalmente en el cristianismo. ¿Bien? Si Abraham dio los diezmos antes de la ley, no es, no es para nada, de hecho es darte un tiro en el pie, no es para nada un validador de que tú percibas el diezmo. Tú como líder de una congregación, tú no puedes recibir un diezmo. No estás capacitado, no tienes un linaje que te avale para recibirlo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿A quién crees que tú que le está hablando? No, le está hablando a un pueblo gentil, insisto, no hay un pacto con el pueblo gentil. El pacto es para el pueblo. El pacto siempre fue dado para el pueblo. La renovación del pacto siempre fue dada para el pueblo de Israel, no para un pueblo gentil. Si ustedes quieren forzar el texto, torcer el texto, como algunos que andan por ahí, para decir que Jeremías incluso no tenía idea de lo que estaba revelando en el segundo pacto, porque esos que andan por ahí están diciendo que ese segundo pacto vendría para un pueblo gentil, pero que Jeremías no sabía, que él no tenía la revelación suficiente para entender que esto sería con un pueblo gentil, siendo que el texto literal, hablando del nuevo pacto, se dirige hacia la casa de Israel, se dirige hacia Judá, se dirige en estricto rigor y contexto a Israel. ¿Sí? Bien, no nos vamos a meter hacia allá. El propósito de este estudio es que conozcan algo de lo que es el diezmo original versus el diezmo eh, falsificado o usurpado, para que lo entiendan de una vez, de una manera básica y sencilla. Bien, el diezmo original nunca fue percibir el sueldo de una persona, el 10% de su efectivo, más bien Maaser Rishon, Maaser Cheni, Maaser Ani y la teruma para el Kohen Gadol. Maaser Rishon, ese es tu diezmo de tu grano, ¿verdad? A grandes rasgos, del cual el levita va a diezmar de su diezmo, va a sacar el diezmo para el Kohen. Maaser Cheni es el que tú necesitas consumir en Jerusalén o vender si vives en las lejanías para dirigirte a Jerusalén y gozarte en presencia de tu Creador, comprar en ese lugar alimentos junto a tu familia, junto a Leví, ¿verdad? Maser, Ani, lo que podríamos decir que fue algo dado para los pobres en el tercer y sexto año, y la terumá, que es para el Kohen Gadol y su familia. ¿Sí? Saludos a todos, nos vamos a estar viendo en un próximo estudio. Si quieren, ¿cómo se dice? Que trate algún tema en específico del cual no tengan claro algunas cosas, me lo pueden escribir en los comentarios. Vamos a traer más estudios sobre el diezmo. Vamos a ver qué es lo que sucedía en Israel en el momento del diezmo, de cada diezmo. Lo vamos a ver a través de la Torá, lo vamos a ver a través del Talmud, a través de la historia. ¿Sí? Pero esto, a grandes rasgos, es lo que ustedes necesitan conocer sobre el diezmo. ¿Sí? La letra mata, mata la ignorancia. ¿Bien? Torá, instrucción, agua que fluye. Se sorprenderían ustedes de lo mucho que se cita la palabra Torá en los salmos, en los proverbios, las cuales no han sido traducidas correctamente, sea adrede o no, no han sido traducidas correctamente, puesto que la Torá
todo el tiempo está haciendo alusión a la Torah misma, ¿verdad? A lo que conocen como la ley de Moisés. ¿Sí? Shomrei Torah. Guardianes de la Torah. Sean guardianes de la Torah. ¿Bien? Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Shalom.